Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Saben que cuando uno sabe que tiene el privilegio de predicar la palabra del Señor, uno está aquí, ¿verdad? Tratando de que se hace. Cuando se acerca el momento, hermanos, los nervios se ponen, ¿verdad?, de punta en uno, pero agradecemos al Señor por cada oportunidad que nos da de venir y glorificar su santo nombre. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que sé que quizá con mucho esfuerzo, usted ha puesto esfuerzo de su parte para poder congregarse este día. Ya sé que este país es muy complicado, hay afanes, hay el trabajo, que es una necesidad y todo, ¿verdad? Bueno, y sé que no vemos la gran cantidad de hermanos como los otros días de la semana, pero los que estamos hemos venido a gozarnos, amén. Y Dios bendiga a todos los hermanos que nos sintonizan por medio de YouTube y Facebook, ¿verdad? Dios bendiga a todos, hermanos, que son una gran audiencia que sin duda pues son parte de nuestra iglesia, somos un mismo cuerpo todos, ¿verdad? Y así que quiero que se pongan de pie, hermanos, en esta hora y vamos a leer la palabra del Señor. Y quiero que busquen en el libro, Evangelio de Mateo, capítulo 23, desde el versículo 1 vamos a leer. Mateo capítulo 23, desde el versículo 1 vamos a leer la palabra del Señor y cuando lo tenga me dice un amén y vamos juntos a leer la palabra del Señor. Amén. Si ya lo tienen, leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes haced todas, dice, antes haced todas sus antes dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. En versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Oramos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora y te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Que primeramente, Señor, nos ayudes a poner esa palabra en nuestros corazones, Señor. Ayúdame, Señor, para hacer, Señor, conforme a tu voluntad, para hablar, Señor, lo que tú quieres que yo hable, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de mis hermanos aquí presentes, así como los que nos puedan ver, Señor, a través de los videos, Señor. Que esta palabra sea de bendición para nuestra vida, Señor. Que ese es el propósito con el cual lo hacemos, mi Dios. En tus manos ponemos, Señor, todo lo que se va a hacer en este momento, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. ¿Cómo ser grande ante los ojos de Dios? Le llamamos a este tema, hermanos. Sabemos nosotros, hermanos, que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Cuando hablamos de nuestro Dios no podemos compararlo con algo pequeño. Tenemos un Dios de grandezas, un Dios de cosas que para el hombre son imposibles, para Dios no lo son. O sea que Dios es un Dios grande. Amén. Y si nos ponemos a analizar, hermanos, en la vida del ser humano, igual se trata de buscar la grandeza. ¿Quién de nosotros o quién de todas las personas en este mundo no anhela hacer grandes cosas? Todos queremos llegar muy lejos, ¿verdad? En lo que nos proponemos. Dígame usted si usted tiene un trabajito ahí que trabaja para una compañía, usted desea tener un negocio grande, una compañía propia y llegar a tener grandes
posiciones, ¿verdad? Eso son anhelos de grandezas, pero digamos, ¿tiene algo de malo? No, sin duda que no lo tiene. Nada de eso tiene de malo. Ahora, tratándose en la vida espiritual, también existen, hermanos, lo que son anhelar estas posiciones. Pero aquí es diferente la situación. Las reglas que se aplican para la vida del ser humano, cómo llegar a ser, al tener un lugar grande ante el Señor. O sea, suena como, si lo mal interpretamos, podemos decir términos de soberbia, de querer ser grandes. Pero la cosa es de que depende cómo interpretemos esta frase, nosotros nos vamos a dar cuenta de que sí existen los lugares que Dios puede dar a sus hijos. La diferencia es, hermanos, que esos lugares, cómo Dios puede estar una persona, sus hijos, en un lugar muy grande, que puede llevarlo, hermano, a un lugar a ser grande, digamos, así literalmente dice, ser grandes ante Dios. Eso tiene una forma como se logra, y es que la regla aquí es diferente. Sabemos que aquí en la tierra el que está en un lugar, en una posición alta, un gobernador, dice la palabra del Señor, ellos se enseñorean sobre las naciones y tienen control sobre aquellas personas. Y total, ejercen su autoridad demostrando que ellos son los que están arriba, ¿verdad? Pero ahora, tratándose de los hijos de Dios, la situación es al revés. Dice que el que quiera ser grande tiene que humillarse, o sea, tiene que servir, dice. Eso es lo que dice Jesús, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando vemos aquí, ya que todos estos versículos, empezando desde el versículo 1 de Mateo 23, están hablando no muy relacionado a esto de lo que es ser enaltecidos o ser grandes ante Dios, pero está hablando, hermanos, vamos a hablar de las personas con mucho conocimiento, porque cuando está hablando Jesús, aquí se está en juego, está hablando de la situación, de la vida de lo que eran dice, escribas y los fariseos. Ahora, analicemos quiénes eran estas personas, escribas. No crea que estas personas, que todos tenemos el concepto de que eran fariseos, hipócritas, y nosotros a veces le decimos a las personas, parece bien fariseo. Dice. Ya nosotros ya tenemos en la mente ese concepto de que una persona es un fariseo, hipócrita. Pero fíjense que cuando se trata de los escribas, estos eran personas muy estudiadas, personas que tenían un conocimiento tremendo de las escrituras. Y vaya, si aplicamos esto y analizamos este punto, el que las personas tengan bastante conocimiento y que se esfuercen por estudiar, eso es algo muy excelente, buenísimo. Ahora, el problema aquí no estaba en que ellos fueran grandes estudiados ni que fueran personas de alto conocimiento y predicaban. El problema que había aquí es de que estas personas predicaban, pero no hacían lo que predicaban. O sea, dice que Jesús les dijo, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Ellos predicaban palabra de Dios. Ahora, esto aplicamos a nuestras vidas y a cualquiera que pueda escuchar, hermanos, esta palabra, debemos entender algo. Dios puede usar a cualquier persona predicando su palabra y puede dar un buen mensaje. Y esa persona puede alcanzar los demás. Si alguien pone en práctica esa palabra, puede ser salvo, puede alcanzar la misericordia de Dios, independientemente de que aquella persona al final se pierda o se salve, porque se ha dado el caso, y eso es bíblico y se sigue dando, muchas personas que Dios ha usado para ser grandes siervos que predicaron su palabra, ganaron almas, hicieron cuantas cosas con el poder de Dios, pero al final, lamentablemente, por alguna razón el enemigo tomó ventaja de ellos y solo fueron usados para alcanzar salvación de otros. Entonces aquí dice el ejemplo, lo que podemos aplicar de esta palabra es que nuestra mirada debe estar puesta en el Señor completamente. Y si nosotros escuchamos un buen consejo de la palabra de Dios, no vamos a decir, no deberíamos nunca decir, no, si esa persona que está ahí no es ni buena cristiana y yo, ¿para qué? Muchas veces se pone la mirada en el predicador. Y aquí lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo es que hay que poner atención a la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, si Dios dice, bueno, si sabemos que Dios ha usado de muchas maneras, ha usado personas para predicar su palabra y para llevar su mensaje y para dar lecciones a muchos, también ha usado animales, sí, Dios ha usado de todas, ¿verdad?
O sea que eso es una situación que debemos nosotros entender, que la palabra de Dios es la que debemos atesorar nosotros. O sea, si usted va a escuchar un mensaje, atesore la palabra de Dios que se está leyendo y se está predicando. Y si el predicador no la cumple, bueno, al final él dará cuentas, pero usted haga lo que tiene que hacer de su parte. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros de esto aquí. Ahora, dice que si seguimos leyendo en estos versículos, empieza a relatar la historia de Jesús y dice que estas personas vivían de una apariencia de hacer muchas cosas, digamos, buenas obras, porque hacían obras así buenas, pero lo hacían con el propósito de ¿qué? De ser vistos por los hombres. Ok, y aquí entramos a otro punto muy importante. Lo que es hacer lo que nosotros vayamos a hacer para el Señor, pues debemos disponer nuestro corazón que lo hacemos para Él completamente. Esa es la lección que nos da en este versículo. Dice que ellos aman ser vistos por los hombres y que los saluden en las plazas. Hermano, yo sé que a veces se siente bonito, ¿verdad? Que a veces a uno le digan, hermano, qué mensaje que usted predicó, qué músico tan tremendo es usted. No, hermano, la verdad que eso no tiene ninguna validez ante Dios. Muchas veces lo que Dios más escucha y lo que más valora es lo que a veces ni las personas le ponen cuidado. Y sabe que hay muchas veces, hermanos, que lo que uno hace para el Señor, uno se siente como insignificante, porque la verdad es que no somos nosotros quizás merecedores de la gracia de Dios. Si es por la misericordia de Dios que podemos hacer tantas cosas, ¿verdad? O lo que Dios nos encomienda hacer, tratamos de hacerlo para Él. Y siempre debemos nosotros tomar en cuenta que se hace para Dios. Hay muchas maneras de hacer la voluntad de Dios, y a veces son cosas que humanamente ni se ven ni se valoran, pero Dios sí lo ve. Entonces Dios, aquí estaba hablando Jesús en contra de esta situación, porque la actitud de estas personas, aunque sí tenían bastante conocimiento y pues dice que mandaban, exigían a los demás acerca de la palabra del Señor. Eso nos enseña a nosotros también de que, bueno, la palabra de Dios, nosotros que de alguna forma u otra nos paramos a predicar la palabra de Dios, pues tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que vivir o de alguna manera ser ejemplo de lo que estamos predicando, y eso es un compromiso grande. Y no lo digo porque esté atacando a nadie, simplemente lo aplico primeramente a mi vida y le pido a Dios que me guarde, que hermanos no vayamos a estar dando nosotros algo que no podemos cumplir. O sea, tratar en lo mayor posible de que lo que nosotros vamos a hablar, hermanos, no nos vayan a restregar en la cara allá por enfrente. El enemigo siempre se va a enojar y va a buscar cómo atacarlo a usted. Eso sí, no lo dude. Pero de nuestra parte lo que uno cuida es de que vivir la palabra del Señor. Eso es lo más importante. Saben que ahora en estos tiempos se ha puesto muy de moda esto de lo que son los medios de comunicación, las redes sociales. Y bueno, y toda la ciencia que se ha aumentado, eso no tiene absolutamente nada de malo si se sabe usar para la honra y gloria del Señor. Porque Dios hace las cosas. Él es que nos ha permitido alcanzar muchas personas que se han reconciliado, personas que han buscado al Señor a través de un mensaje, de una predicación que le escuchan a través de las redes sociales, ¿verdad? Pero ahora también hay otro problema, que ahora pues se ha levantado una cantidad de muchos predicadores, y sepa que entre todo este montón de predicadores, bueno, hay personas que predican un buen consejo y allí aplicamos lo que dijo Jesús. Si usted escucha algo bueno, reténgalo, que le va a servir. Pero también se da un problema de que, al igual que estas personas aquí, hay muchas personas presumiendo de un conocimiento tan grande que, hermanos, que todos atacan. Y yo he visto últimamente cuántas personas dicen haber descubierto una nueva doctrina, algo que nadie sabe, y él lo descubrió. Y eso quiere mucho cuidado. Y de esa manera está mucha gente imponiendo su propio criterio
a través de las redes sociales. Y ahí se trata de fama y de tantas cosas, ¿verdad? Yo sé, hermanos, que espero que nadie me malentienda esto, porque si me preguntan a mí, bueno, nosotros también ahí estamos usando las redes sociales, ¿verdad? Si vamos al evangelismo, lo transmitimos, pues de alguna manera alguien va a escuchar esa palabra y se va a gozar de cualquier manera. Y no lo hacemos porque queramos exhibirnos, hermanos, si todos nos enredamos ahí a veces, una hasta vergüenza le da, porque cuesta, hermanos, la verdad que quiere mucho esfuerzo para hacer las cosas bien. Y uno se expone, hermanos, a que saben, uno se expone a muchas cosas por lo que hace para el Señor. A veces tenemos que aguantar ahí un poquito de calor, de vez en cuando una tormentita se nos viene y si peor nos va un empujón de un borracho ahí, porque, ¿sabe? La última vez ahí andaba uno que dijo que había matado 2 y que tenía no sé cuántos en lista y ahí empujándonos. Pero, ¿saben? Son cositas que pueden pasar y no lo hacemos, digo, si se transmite esto, se hace con la intención de glorificar el nombre de nuestro Dios. Y aclaro eso porque fíjense que yo en lo personal, yo nunca he sido bueno para esto de las cámaras ni nada. Hermanos, si yo las veces que estuve, yo recuerdo en la iglesia donde yo me congregaba antes, hermanos, de todo, cuando se comenzaba esto del Facebook que se transmitía, ¿verdad? Ahí la única forma como se transmitía era con un teléfono y solo la hermana que estaba cantando así, transmitiéndose y todo. Yo siempre estaba así como allá con mi guitarrita haciendo un poquito de ruido detrás de la batería donde ni me veía, ¿verdad? Yo me sentía bien ahí, nunca me gustaba estar ahí porque la verdad que no. Entonces, hermanos, por eso es que a veces cuando uno se para enfrente, pues se pone todo nervioso, ¿verdad? Pero con la misericordia de Dios nos ha ido ayudando para poder hablar algo de la palabra del Señor. Y a veces no es mucho, pero con la misericordia de Dios decimos lo poco que se habla, que se entienda. Y no, usted sabe, yo digo, Señor, ayúdame para predicar tu palabra. Si algo voy a hablar, que sea poco, pero que se escuche, que se atienda, que haga efecto en alguien. No me esfuerzo, digo yo, Señor, no quiero predicar 1 hora o 2 horas y que los hermanos ahí durmiéndose, hermanos, roncando, porque eso es terrible, hermano. Saben que eso es terrible. No se culpa porque alguien se duerma, hermanos, pero se siente feo, eso sí. Se sabe que, porque sé que el cansancio, hermanos, solo de todos los días trabajar y salir corriendo para la iglesia, hay cansancio y cualquiera se puede dormir. Eso es bíblico. No es bueno, pero hasta ha pasado en la Biblia también. Pero sabe que una vez, ahí menciona en el Evangelio parece que en San Marcos, que alguien se cayó porque estaba escuchando el mensaje de Jesucristo y se cayó. Sí. Y sí, se cayó y parece que por estar ahí se durmió. Así que quiere cuidado, ¿verdad? No se vaya a dormir usted y se va a caer. No, pues usted está en buen asiento, así que de ahí no pasa. Así que, aleluya. Gracias a Dios que aquí estamos bien cómodos. Gloria al Señor. Pero no, o sea, yo aquí lo veo despiertito hasta ahorita, ¿verdad? Vamos a ver, cuando veamos el primero que quiere dormir, lo vamos a poner de pie. No, son bromas. Gloria al Señor. Bueno, y seguimos con las recomendaciones que estaba dando Jesús a esto. Dice que estas personas amaban ser llamados maestros. Esto está muy de moda, las personas que se han levantado. Ahora se ha levantado una fiebre de apóstoles, maestros y de todo, hermano. Todo aquello que ya bíblicamente ya no existe en estos tiempos. Usted puede ser un predicador, puede ser un evangelista, puede hacer la obra del Señor, puede llamarse lo que quiera, siempre que haga la voluntad de Dios como Dios lo manda. Pero ya ganarse títulos de esas categorías, hermanos, que ya son antibíblicos, bueno, ahí que el Señor tenga misericordia de cada persona, ¿verdad? Eso es muy terrible. Ahora ya hay apóstoles y dice que apóstoles ya no pueden haber en estos tiempos. Peor porque si no vieron personalmente a Jesús, no pueden ser apóstoles. Así que no existen. Usted puede ser un siervo de Dios, puede ser cualquier cargo que usted haga, todo lo que pueda hacer para el Señor es posible. Pero dice, y no llaméis a nadie rabí. Dice, ¿sabe qué es rabí? Dice que es como un maestro en las personas, un maestro. Porque dice, uno es vuestro maestro. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Él es el maestro de maestros. Gloria al Señor.
Y en el versículo 9 dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Hablando de muchos en términos espirituales, ¿verdad? ¿Qué dice? Uno es nuestro Padre. ¿Y dónde está Él? Está en los cielos. Bueno, Él está en todo lugar porque Él es omnipresente. Lo que sucede es que nadie puede ocupar el lugar de Dios. Y con mucho respeto para las personas que dicen que hay padres, ¿verdad? A los que le confiesan sus cosas. No existe, no es bíblico. Jesucristo mismo lo aclaró aquí y dijo, solo hay uno que es nuestro Padre y es nuestro Dios. Él es el único. A Él tenemos que llamarlo nuestro Padre Celestial. Amén. Podemos ver, hermanos, que lo que podemos sacar de todo esto es que la palabra del Señor es muy importante atesorarla, sin importar de que una persona, si ella lo ha predicado, usted atesore la palabra del Señor, que eso le va a servir. Y no importa, no ponga su mirada en el predicador, sino en la palabra del Señor. Si la misma palabra de Dios dice examinarlo todo, ¿y qué más dice? Retened lo bueno. O sea, el problema es que nosotros como humanos siempre nuestra mente quiere retener aquello que no es bueno, ¿verdad? Y ese es el problema. Pero la palabra de Dios, si la retenemos, esa siempre nos va a servir. O sea, y debemos, dice, nosotros hacer lo que hagamos no por ser vistos, si lo aplicamos a nuestras vidas. Lo vamos a hacer porque nuestro Dios lo está viendo y porque a Él nosotros le damos la honra y la gloria. Amén. En el capítulo de Mateo, capítulo 20, saben que yo he estado, gracias a Dios que, bueno, Dios me ha dado cómo hablar de su palabra aquí en Mateo, y voy adelantito de los hermanos que están estudiando Mateo, ¿verdad? Ya van cerca por ahí por el 18, yo ando aquí por el 20, el 23. Si otra vez predico, Dios sabrá si no estoy ahí más adelante de Mateo, pero voy adelante de la lectura. Gloria al Señor. Mateo capítulo 20, si nosotros vemos, hermanos, en el capítulo 20 y versículo 25, vamos a leer Mateo 20, 25. Vamos a encontrar aquí, hermanos, el mejor ejemplo de cómo nosotros debemos comportarnos o qué debemos hacer para que Dios nos ponga en un buen lugar a nosotros. Dice, y este era Jesucristo en el Mateo 20, capítulo 20, versículo 25, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En el 27 dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ve aquí, qué mejor ejemplo podemos tener. Ya más adelantito leemos, vamos a leer el 28. Pero para que entendamos esto, hermanos, estaba aclarando Jesús, estaba dando este mensaje porque sus discípulos se les ocurrió preguntarles de que quién iba a estar a la derecha o a la izquierda de él allá en el cielo. Eso estaban preguntando ellos. Nosotros, ¿verdad? El ser humano siempre buscando mejores posesiones o que saber en qué lugar mejor podemos estar. Pero Jesús les dio una buena lección y empezó a aclarar la situación y les dijo, ustedes saben de que cómo funcionan las reglas aquí en la tierra. Los gobernantes, pues, ellos ejercen su potestad y su poderío sobre las naciones y hacen lo que se les antoja y muchas veces, ¿verdad?, hasta en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que hacen, porque tienen autoridad y se enseñorean con mucho poder sobre aquella nación, sobre aquel pueblo a quien ellos están gobernando. ¿Por qué? Porque ellos están en una alta posición. Ahora, si lo aplicamos en la vida del cristiano, de los hijos de Dios, la cosa es diferente. Como decía al principio, dice el versículo 26, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, ¿qué dice que tiene que ser? Un servidor. O sea, es al revés la cosa aquí, ¿verdad? Con nuestro Señor las cosas funcionan de una manera diferente, que para ser grande hay que ser pequeño, si lo vemos así más claramente. Hay que
hay que botar todo aquello que es como, digamos, orgullo para servir. Sabe que muchas veces en los privilegios de servir al Señor, muchas veces hay privilegios que no se valoran. Se tiene quizás de menos, son cosas que solo porque quizás por el hecho de no verse al frente de una congregación grande hablando o haciendo cualquier cosa, cualquier privilegio, si no se ve ahí, pues se puede pensar de que aquello no tiene mucho valor. Pero hay muchas maneras de servir a Dios y dice que la forma como alguien puede ser grande es sirviendo. Y digo porque, por ejemplo, aquí en la iglesia hay tantas formas de servir a Dios y a veces son las más que nadie quiere, pero que Dios sí toma en cuenta todo eso. Y dice, o sea que una persona para ser grande, si para que Dios tome en cuenta aquello, no es algo porque tenga un cargo muy grande y que va a ser, digamos, una persona, un líder, si vamos a aplicarlo esto. Solo por un cargo grande que tenga el líder, eso pues ante Dios, claro, Dios se respalda a sus líderes, a los que Él ha puesto. Y Dios bendiga a los pastores, todos los que se empeñan. Pero solo porque una persona no esté en un cargo de un líder de la iglesia, tomando decisiones o haciendo lo que Dios lo haya puesto, no importa que no esté ahí, si Dios lo tiene en algún lugar que pueda servir a Dios, por pequeño que se vea, pues ahí, dice, ante Dios a veces las cosas más pequeñas Dios las hace grandes, cuando siempre que haya un corazón humilde para servir a Dios. Y eso es lo que se trata. Lo que usted haga, si sea pequeño o insignificante para los demás, que tal vez ni lo valoren, pero Dios sí lo va a valorar. Porque Dios ve lo pequeño, no importa cómo, si se ha hecho con esfuerzo, con buena voluntad en su corazón, Dios lo va a ver. Porque a eso dice que aquí las cosas son diferentes. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, o sea que para llegar, para ser grande ante los ojos de Dios aquí en la tierra, tiene que demostrar que es humilde, que tiene que servir a Dios o servir a los, aquí dice servir, aquí está hablando en el término de que sabe estas personas servir, ayudar a los demás también en cuanto a lo que se pueda, ayudar, servir, sabe de aquí lo que se hace pues para todo lo que se hace en la obra del Señor, muchas veces humanamente aquí se administra. Por ejemplo, vienen los hermanos que madrugan, vienen aquí en las mañanas a acomodar sillas, a hacer limpieza, a ordenar todo. Bueno, está sirviendo. ¿Y para qué son esas sillas? Díganme ustedes, ¿será para que se siente nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad que no? Es para que se sienten nuestros hermanos y de esa manera nos gozamos todos y servimos, alabamos a nuestro Dios. Estamos sirviendo en algo que es para la obra del Señor. Son cosas que Dios las toma en cuenta porque es la obra del Señor en la que estamos trabajando. Y si nosotros vamos a tratar de hacer algo por ganar almas para Dios, bueno, tenemos que demostrar, tratar con amor a alguien allá afuera, aunque a veces no es muy fácil, tratar de llevar esa palabra al Señor y ahí estamos sirviendo. Pero aunque no se vean resultados, no se ve de inmediato lo que uno quiere ver, porque nosotros queremos ver las cosas rápido y que se vea aquello que va a suceder, pero Dios sabe en qué momento puede hacer algo. Lo importante es que no se deje de servir para que Dios, hermanos, tome en cuenta eso. Dice en el versículo 28, y aquí vamos a analizar el mejor ejemplo, 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí, si usted buscaba un ejemplo y usted no encuentra aquí en la iglesia un buen ejemplo el cual seguir, porque quizás todos son imperfectos, pero usted tiene el mejor ejemplo, el cual nos dio nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos el mejor ejemplo nosotros. Y dice que podemos imitarlo a Él, podemos imitarlo. Claro que nunca lo vamos a igualar, ¿verdad? Ni lo sueñe, porque imitar se vale, pero que va a igualar, no, ni tampoco, porque la misma palabra de Dios dice, sed pues imitadores de Dios. O sea que tenemos que tratar de hacer algo de lo que Dios hizo, eso se refiere.
Ahora, en cuanto a que va a querer ocupar un lugar de privilegiado, porque usted sienta que es algo parecido, ni siquiera, ¿verdad? Ni pase por la mente, porque eso es blasfemia. Que Dios reprenda cualquier pensamiento de eso. Lo que se refiere es que las conductas, los ejemplos que Jesucristo, que Dios nos ha dejado, nos van a servir que los apliquemos. Lo que Él hizo, lo hizo por nosotros. Dice que Él vino para servir. No vino, dice, para ser servido. Y Él merecía que lo sirviéramos, porque era el mismo Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios viviente que venía. Claro que lo merecía, pero Él era tan humilde que ni siquiera dijo, vengo para que me sirvan, vengo para servir, y vino para dar su vida en rescate por muchos. O sea que estábamos perdidos todos, ¿verdad? Condenados. Pero Él vino a servir como rescate para que hubiera una opción de salvación. ¿Y qué tuvo que hacer? Se humilló, hermanos, hasta lo más bajo. Tuvo que pagar el precio como cualquier criminal. Así fue Él. Fue crucificado, fue azotado, fue tanto que sufrió, usted ya sabe todo, como lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Y Él no lo merecía, sino que lo hizo por amor a nosotros, ¿verdad? Así fue como Él se humilló. Dice, si volvemos al capítulo 23 y en el 23:12, Mateo 23:12, dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Siempre estamos hablando aquí, hermanos, alrededor de este tema, lo que es cómo usted puede o va a ser grande ante Dios, y Dios lo va a valorar. Es que usted sea humilde, que usted sea un servidor antes de buscar a ser servido. Que nosotros seamos, dice, humildes, o sea, que nos humillemos. ¿Y ante quién? Primeramente ante Dios, y pues luego, si nos humillamos ante Dios, pues lógicamente vamos nosotros a atesorar la palabra del Señor, y no vamos a tener problemas, hermanos, porque dice que el que se enaltece, Dios lo va a humillar, y el que se humilla, Dios lo va a enaltecer. O sea que usted quiere que Dios lo ponga en un buen lugar, que Dios lo lleve, hermanos, en victoria y siempre vencedor. Tiene que ser humilde, humillarse, reconocer ahí que solo Dios, hermanos, tiene el poder, pero y entender sobre todo esto, hermanos, que las cosas ante Dios son muy diferentes a como aquí en la humanidad se aplica, ¿verdad? Como nosotros vemos humanamente cómo funcionan las cosas, Dios tiene una regla muy diferente para cómo tratar con sus hijos, cómo es el proceso, hermanos. Y hermanos, para concluir, hermanos, dice, podemos ver nosotros en un ejemplo también, hermanos, acerca de que el que una persona pueda servir o predicar la palabra del Señor no es algo que pueda garantizar, hermanos, una salvación segura, como decían algunas. Ustedes saben, hay muchas iglesias que ya se predica que la salvación no se pierde. Dicen que ya, si usted dijo que es salvo, ahí está siempre salvo. Y sabe que en 1 de Corintios capítulo 9 y versículo 26 estaba hablando el apóstol Pablo respecto a esto. Versículo 26, 1 de Corintios 9, 26, vamos a leer esto y luego de eso vamos a ir concluyendo. Y dice la palabra del Señor, 9, 26. Así que de esta manera, dice, así que de esta manera corro, dice, no como a la aventura, dice. De esta manera peleo, dice, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Existe el riesgo
de un descuido en la vida del cristiano, por mucho que haya servido, que esté sirviendo al Señor. Eso debemos tomar muy en cuenta. Lo único que nos garantiza a nosotros el triunfo y la salvación es que sepamos valorar el lugar que Dios nos tiene y que no nos descuidemos nunca. Porque el mismo apóstol te estaba diciendo aquí, no sea que habiendo, dice, sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. O sea, puede ser eliminado una persona si se descuida. Ahora, si usted pregunta, ¿qué es un heraldo? ¿Y qué es eso? Bueno, eso es, heraldo es como un mensajero, un vocero, alguien que llevaba un mensaje. Y el apóstol Pablo, ese es lo que llevaba, el mensaje de Jesucristo. Y nosotros también estamos llamados a eso, a servir. Y podemos servir al Señor. Hablando de servir, usted sabe que, ¿verdad?, los jueves ahí hay evangelismo. Así que cualquiera que quiera servir, ahí bienvenido, ¿verdad? Ahí necesitamos músicos, necesitamos cantantes, predicadores, todo. El único requisito es que no vaya a andar ahí un poquito chueco, porque ahí, hermanos, el diablo siempre se mete y no vaya a ser que pase, ¿verdad?, lo que le pasó a aquellas personas que quisieron reprender demonios y andaban mal y los revolcó todo. Así que hay que tratar de andar bien con el Señor, y porque ahí nos exponemos a muchas cosas, pero solo con la misericordia de Dios lo podemos lograr. La obra del Señor hay que hacerla, y a eso nos ha llamado el Señor, a servir. Y lo que debemos entender es que para que Dios, hermanos, nos ponga en un buen lugar a nosotros, para que nosotros estemos en un lugar alto y seamos grandes ante Dios, debemos ser pequeños aquí y demostrar la humildad ante Dios, humillarnos ante Él y servir de corazón. Se ponen de pie, hermanos, y vamos a elevar una pequeña oración al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, mi Dios bendito, por tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor bendito, a que tu palabra, Señor, penetre en nuestras vidas y podamos cada uno, Señor, de nosotros servirte, Señor, con un corazón sincero, Señor. Que reconozcamos, Señor, que te servimos a ti, no al hombre. Que pongamos nuestra mirada en ti, Señor, no en el hombre, Señor. Nada en esta tierra nos va a garantizar nuestra salvación, solo tú, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos, Padre. Gloria a ti, Señor. Gloria. Gloria a Jesús. Vamos a orar, démosle gracias al Señor por la palabra. El que quiera ser grande ante los ojos del Señor debe de ser vuestro siervo. Si Cristo vino y se humilló y lavó los pies de los apóstoles, si el apóstol Pablo dice que él es el más pequeño, que no es digno de ser llamado apóstol, y cuando leemos en las 27 cartas que él escribió, hizo más quizás que todos los otros apóstoles, pero él dice que soy el más pequeño. Y Jesús dijo: uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Que el Señor nos ayude. Jesús en el Evangelio de Lucas, él dice: después que hayáis hecho todo lo que los mande, decid, siervo inútil soy. En realidad, ante los ojos del Señor no hemos hecho nada todavía. Que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Como dice unas publicaciones en Facebook, ponen a un hombre de rodillas, postrado ante los ojos del Señor, y dice: un hombre o una mujer de rodillas, postrados con su rostro en tierra, es más alto, más grande, cuando nos humillamos delante de Dios. Padre, muchas gracias. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a reconocer que el grande eres tú y que nosotros solamente somos polvo, Señor. Somos polvo, pero que tú nos diste un alma que es eterna. Muchas gracias, porque mandaste a Cristo a morir a este madero para librarnos de la condenación eterna, Señor. Muchas gracias. Y en esta noche, por la gracia y misericordia de Dios, hubiera una persona aquí en el templo, o quizás entre las personas que están mirando este culto, tenemos aproximadamente quizás unas 300, más de 300 personas conectadas.
en el canal de YouTube y la página de Facebook, si hubiera una persona que reconoce que ha fallado, que ha pecado ante Dios, si usted se examina, sea hombre o sea mujer, si usted se examina y dice: ¿qué sería de mi vida si yo muero esta noche? O el Señor viene por su iglesia, ¿qué será de su vida? Si usted se siente quizás desalentado hoy, venga y pídale perdón al Señor. Haga esta oración conmigo, hágalo con fe. Dígale así: Señor Jesús, reconozco ante ti que yo he pecado, Señor. He pecado, pero me arrepiento hoy. Te pido perdón con todo mi corazón. Te pido que tu sangre, que fue derramada en esa cruz, limpie todos mis pecados. Señor Jesús, muchas gracias, porque moriste en esa cruz para pagar mi pecado, mi culpa. Gracias, Jesús. Te acepto hoy como mi Señor y Salvador. Si usted está reconciliando, dígale: Señor, me reconcilio contigo. Perdóname, Señor, por haberte dado la espalda, pero hoy vengo a ti arrepentido o arrepentida. Dígale al Señor. Así como Pedro, cuando había fallado, cuando la tercera vez él escuchó el canto del gallo, ese hombre fue y dice que lloró amargamente. Es que hubo arrepentimiento en su corazón. Quizás se puso a recordar todo lo que él había visto, lo que Cristo había hecho, lo que había hecho por él. Y así tiene que sentir aquella persona que sabe que le ha fallado al Señor. Cuántas veces, cuántas cosas buenas Dios ha hecho contigo. Padre, muchas gracias. Si hubiera alguien aquí en la iglesia que es reconciliado esta noche y quiere venir aquí adelante, pase aquí al altar, que queremos orar por usted. Si usted lo hizo a través del video, usted que está con su teléfono en la mano, con su tableta, o quizás frente a la televisión, y oró con nosotros, hizo esta oración, Dios le ha perdonado, Dios le ha limpiado, usted es una nueva criatura. Si puede dejar un comentario con su nombre y diciendo: yo me reconcilio con el Señor, yo acepto a Cristo esta noche, para nosotros orar por usted y darle gracias a Dios. Después a veces leemos los comentarios. Por ejemplo, ayer estábamos leyendo una hermana un comentario, dice: yo he aceptado a Cristo. No importa el día, quizás no nos mira en vivo, usted está viendo la grabación de este video. La palabra de Dios es viva y eficaz y tiene poder. Si usted lo hace, Dios le está mirando y Dios le va a perdonar. Dios le bendiga, muchas gracias. ¿Puede sentarse? Y pues estamos en el capítulo 19 de Mateo, ¿verdad? Este capítulo estuvimos leyendo el lunes anterior, ¿sí? Entonces yo quiero preguntar esta noche si hay algún joven, alguna persona que leyó, estudió el capítulo y encontró un versículo y que el Espíritu Santo le ministró y Dios puso en su corazón traer lo que Dios habló a su vida. Amén, que participe hoy esta noche. ¿Será que alguien leyó el capítulo o nadie vino el lunes pasado? Bendito el Señor. Todos lo leímos aquí el lunes, pero en la casa nada, ¿verdad? Bueno, ok, hermano Gerson. Pero usted puede participar también en cualquier versículo, ¿verdad? Del capítulo 19. Adelante, Gerson. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Yo escogí del 13 al 15 y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. Lo que yo he entendido que, bueno, no sé, recién mi hermano, la esposa de él, tuvo una bebé y yo me asombro con cómo es Dios.
las creaciones de Dios, cómo Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Y sabemos que así como vemos los niños los miércoles, ¿verdad? Que ellos no tienen ningún, ¿cómo le puedo decir? No tienen ningún rencor, que sabemos que ellos tienen la bendición de parte de Dios, amén. Y eso es lo que he entendido. Dios les bendiga. Gracias, Dios le bendiga. ¿Alguien más que quiera participar? Porque si no, ok, gracias Dailin, Dios te bendiga. También, ok, amén. Amén, amén, amén. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Yo escogí el versículo, bueno, había escogido desde el 16 hasta el 26, pero vamos a leer 22, 23, 24 y 26. La palabra de Dios se lo orando al Padre, Hijo y Espíritu Santo dice: oyendo el hombre esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Que es más fácil, perdón. El versículo 26 dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Yo en el versículo 23 y en el versículo 23 yo subrayé la parte donde dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. La palabra de Dios no dice que es imposible, sino que dice que es difícil. Y vemos que en el versículo 26, sabemos que está hablando, los discípulos le preguntaron a Jesús en el versículo anterior que de quién podría ser salvo. Entonces Jesús les dijo que tal vez lo que nosotros creamos que para Dios es imposible, que para nosotros es imposible, para Dios es posible, amén. Y también tengo unas cuantas notas de los versículos anteriores. En el versículo 16 sabemos que es cuando el joven rico le dice al maestro que qué tiene que hacer para tener vida eterna. Y eso a mí me llamó la atención, porque podemos ver que el joven reconoció que había cumplido esos mandamientos, mas sin embargo le faltaba algo en su vida. Y también vemos que en el versículo 21 dice: Jesús le dijo que si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás el tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Sabemos que cuando dijo si quieres ser perfecto, él quiso decir si quieres estar completo, porque en el versículo, como dije anteriormente, el joven sentía que él tenía algo que le faltaba en su vida, amén. Y como vemos en el versículo 22, el joven se puso triste cuando Jesús le dijo estas palabras, y era porque por el dinero esa era la razón de él. Actualmente existen muchos motivos que puede hacer que las personas no se acerquen al Señor. Como para este joven eran las riquezas, tal vez para nosotros pueda ser otra cosa. Entonces tal vez, como dice la palabra, tenemos que despojarnos de eso y seguirlo a Él. Amén. Y eso fue lo que yo pude escudriñar de este capítulo. Muchas gracias, Dios le bendiga. Bueno, tenemos a hermano Randy por aquí. Luego tenemos a hermano Edilson, ¿verdad? Que hermano Edilson creo que estaba levantando la mano también para participar. Amén. Amén, gloria a Dios, le bendiga a mis amados hermanos, aleluya. Yo escogí el versículo, gloria a Dios, 27, que dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? El versículo 29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, dijo el Señor Jesús, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Vemos que los discípulos eran gente de una vida bien simple, eran pescadores. Y quizás para ellos ver en ese tiempo, en ese mundo, quizás los edificios, gente con dinero, quizás en su corazón ellos querían tener algo de eso. Y
cuando Pedro va al Señor y le dice, no, Señor, hemos dejado casi todo para seguirte a ti. Quizás Pedro en sí quería algo de lo material, ¿no? Quizás viendo en la vista de cosas materiales que quizás Jesús le podía dar, porque sabía que Él era el Hijo de Dios. Pero en sí vemos de que más grande que cualquier cosa material en este mundo, que cualquier carro, que tener dinero o posiciones, o como decía nuestro hermano hablando acerca de los privilegios, más grande que eso nos habla el Señor, nos dice que heredará la vida eterna. Y eso es algo tan precioso porque parece, como decía nuestro hermano Carlos, algo simple, pero en sí la vida eterna es el regalo más hermoso que el Señor nos ha entregado, porque sabemos de que a pesar de todo lo que podamos sufrir, pasar, las pruebas que pasamos en este mundo, o quizás vivir la vida más simple y la vida más humilde que el Señor nos ha dado, al final estamos contentos porque tenemos la vida eterna. Amén. Y hasta ahí, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Allá tenemos hermano Edilson. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Yo escogí del verso 16 al 19. La palabra de Dios se lee bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Aquí más adelante le responde él y dice que todo eso ya lo ha guardado desde la juventud. Pero ¿qué más le faltaba? Pero ahora bien, sabiendo que este joven rico anhelaba tener una perfección en su vida, pero él le dice a Dios, le dice a Jesús que todo eso ya lo había guardado, pero ahora le hago la pregunta a nosotros. ¿Nosotros estamos guardando todos estos mandamientos? ¿Estamos honrando a nuestros padres y a nuestras madres? ¿O estamos amando a nuestro prójimo? Ahora en día la iglesia, más que todos los jóvenes de hoy en día, los millennials, solo, más que todos aquí en este país, solo dice: oh, no me grites, ellos le llaman como una falta de respeto que le está haciendo el padre al hijo, pero solo está corrigiendo y enderezando, que desde pequeño tiene que hacerlo para que cuando sea grande y sea un viejo, usted esté bien en los caminos del Señor. Entonces, les pregunto, ¿cuántos estamos honrando a nuestros padres solo les decimos: oh, voy a llamar a la policía, te voy a llamar a la policía, te voy a echar preso porque tú solo me pasas pegando? Muchos no cumplimos ese mandamiento en ese primer punto, porque faltamos el respeto a nuestros padres. Y para ya los adultos, ¿cuántos amamos a nuestros prójimos? Dije el lunes pasado que hablé sobre el perdón, y ahora vengo aquí otra vez que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos amamos al prójimo como nosotros mismos? Pero primero pregúntese usted: ¿me tengo que amar yo para poder darle amor a una persona? Busquemos, la palabra del Señor nos habla claro, y seamos frecuentes con ella. Nosotros los jóvenes, hacer caso a nuestros padres, cumplir ese mandamiento, porque si cumplimos esos mandamientos que son los principales, en aquel día reinaremos con nuestro Dios. ¿Cuántos queremos estar arriba reinando con nuestro Dios? Creo que todos. Y esto es todo. Que el Señor los bendiga. Amén, muchas gracias. Cándido González, Dios lo bendiga, nos está mirando y dice que aceptó a Cristo. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, hermano Cándido. Y hay una persona que tiene un canal que se llama EP, dice que se ha reconciliado con Cristo. Amén, gracias damos al Señor por estas personas que han tomado la decisión de ponerse a cuentas con el Señor. Amén. Vamos a orar por ustedes al final del servicio. ¿Hay alguien más que quiera participar? Cualquier joven de aquí. ¿Hay alguien? Hermano, amén. Hermano Frank.
Dios les bendiga, hermanos. Yo escogí el versículo 23 y su palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Amén. Y lo que yo entendí de este versículo es que cuando Jesús tal vez dijo difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, cuando estaba hablando de este joven, tal vez él no se refería a que él amaba las riquezas de este mundo, tal vez digamos así, porque a veces muchas personas hoy aman las riquezas de este mundo de una manera que las idolatran, ¿verdad? Que cometen idolatría, en tal manera que a veces ponen a sus posesiones antes que a Dios. Pero yo siento que al hablar Jesús, después de que este joven se fue, Él no dijo que Él amaba al mundo más que a Dios, ¿verdad? Él no mencionó nada de eso, sino que Él dijo que difícilmente era porque no dejaba las posesiones atrás. Entonces, para mí yo siento que cuando Jesús le pidió a este joven rico dejar sus posesiones, era más como una prueba de lealtad, más como una prueba de fe, de confiar en Dios. Similar a lo que pasó a Abraham cuando pidió sacrificar a su único hijo, ¿verdad? Sabemos que el único hijo de Abraham era Isaac, y Dios le pidió a su hijo en sacrificio para probarlo a él, una prueba de fe, de su lealtad a él, para ver si él amaba a Dios, si lo honraba más que a todo. Yo pienso que tal vez lo mismo trató de hacer Dios con este joven, ¿verdad? Para ver lo que le era importante en este mundo. Porque vemos que este joven desde su juventud, él había guardado los mandamientos, cosas que algunos de nosotros tal vez no podemos todavía hacer nosotros, ¿verdad? Porque yo sé que ninguno aquí es perfecto. Yo creo que este joven también, él cometió errores, pero él tal vez se esforzó a seguir. Entonces este joven claramente enseñaba un interés por las cosas de Dios, cosa que tal vez hoy en día puede faltar a los jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Que tal vez falta en la juventud. Pero este joven enseñaba un interés. Él preguntó qué le faltaba. Y sabemos que Dios, Él conoce los corazones, ¿verdad? Entonces sabemos que cuando un fariseo se le venía a Dios para tentarle y le preguntaba algo sobre la ley, Él lo decía. Pero en este caso vemos que Jesús le dio una respuesta. No lo expuso así de una manera que decía él que para tentarme, no, sino que él le dio una respuesta. O sea que este joven en su corazón, él tenía un interés, pero él le resultó difícil dejar las riquezas, porque sabemos que el dinero en sí no es malo. Lo que es malo es el amor que la humanidad le ha puesto al dinero, porque sabemos que gracias al dinero podemos comprarnos la comida, podemos tener un techo, pagan la renta, pagan los carros, etcétera, ¿verdad? El dinero en sí no es malo, pero a veces el interés que le ponen al dinero. Entonces yo creo que este joven, él tenía un interés por Dios, pero de la misma manera que a veces muchas personas hoy en día le resultó difícil dejar lo que él tenía por Dios. Sabemos que tal vez en estos momentos, con esta crisis, tal vez sería difícil para alguien decir: yo lo dejo todo, dejo mi trabajo por seguir a Dios, ¿verdad? Y no es que lo tengamos que hacer, pero yo pregunto, y tal vez me pregunto yo también a mí, es una pregunta para todos nosotros: si Dios nos pidiera dejar todo lo que tenemos por seguirlo a Él, ¿lo haríamos? Porque muchas veces somos rápidos para criticar y hablar mal de otros. Podemos decir que este joven tenía avaricia, tal vez amaba las riquezas más que a Dios, y somos rápidos para asumir todo esto. Pero ¿qué tal si Cristo le dijera esa misma a usted: vende todo y sígueme? ¿Lo haríamos?
sabiendo la importancia de la comida y el techo, ¿lo haríamos? ¿Dejaríamos todo por seguirlo a Él? Muchas veces juzgamos antes de ponernos a pensar. Yo quiero dejar esto en mente, que antes de poder juzgar a alguien, tenemos que pensar cómo esa persona se sentiría. Este joven se le pidió algo difícil, dejar todo lo que él tenía, porque él tenía mucho, y seguir a Cristo. Nosotros seguimos a Cristo, pero muchas veces no lo hemos dejado todo atrás. Recordamos el pasado no para testimonio, sino como un placer. A veces nos deleitamos en esos recuerdos del pasado. Todavía hay cosas que a veces tal vez no hemos dejado atrás, pero Dios nos ha pedido dejarlo todo. El pasado queda atrás y ahora hay que seguirlo a Él. Amén. Amén. Y eso es lo que he entendido de este texto, y así dejo este tiempo. Amén. Amén. Aquí podemos pensar nosotros, bueno, y si yo no, dice aquí que tenía muchas riquezas. ¿Y qué pasa con alguien que no tiene riquezas materiales? Pero yo he conocido gente pobre que no tiene plata, pero tampoco quiere seguir al Señor. Eso significa el valor que las personas le ponen a aquello que les agrada, a aquello que les gusta, que estamos dispuestos nosotros a dejar por amor a Cristo. Y así como que se fue triste, este joven, algunas personas vienen al culto, se van y siguen lo mismo. Mire, pero el versículo 24 del capítulo que estamos estudiando dice: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Cuando lo leemos así a la ligera, literalmente, no, puede venir a la mente, ¿verdad?, la idea de una, no sé si su papá usted le puso a enhebrar alguna aguja alguna vez, que cuesta poner el hilo en una aguja y yo ya no puedo. Ahora imagínese un camello, qué enorme. No, pero aquí la palabra se refiere a una entrada. Está hablando de un rebaño de ovejas. Normalmente era como un corral. No sé si usted se ubica, usted que ha ido a la granja. Hay un corral donde el pastor venía y entraba, ¿verdad?, las ovejas, y la entrada. Allá en El Salvador le llamamos un gancho. Un gancho o una entrada, una puerta reducida, porque así al pastor se le hacía fácil cerrar la puerta para que no entrara el lobo. Entonces a eso se refiere la Biblia, la aguja, la entrada a un redil, a un rebaño. Entonces Jesús dice: es más fácil que entre un camello ahí que un rico entrar en el reino de los cielos. También este joven en el versículo 13, él hace la pregunta que todo el ser humano se hace. Entonces el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Hay mucha gente que cree que haciendo bienes, porque él le dice: qué bueno haré, o qué bien tengo que hacer yo para heredar la vida eterna. O sea que aquí Jesús le está aclarando que la salvación no la puede ganar con cosas buenas que puede hacer por el otro. Debemos hacerla sí, pero no le da la salvación del alma. Y él dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Igual que el carcelero hace esa pregunta que todos nos hacemos: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dejarlo todo, amar a Dios más que todas las cosas, sobre todas las cosas. Amén. Pero algo que también es admirable de este joven es que Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Es decir, que todos los seres humanos perversos, dice que es el corazón del hombre. ¿Quién lo conoce, verdad? Dice Jeremías. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús sabía todo, pero él quería escuchar la respuesta de aquel joven. ¿Cuáles? No matarás. Y entonces el joven le dice que todo eso lo ha guardado. ¡Qué tremendo! Yo admiro eso de este joven, que solo una cosa le faltaba, hermano. Y a nosotros, ¿cuántas nos faltarán? Si hacemos un inventario, si nos escudriñamos nosotros, ¿qué cosas nos faltan a nosotros? Bueno, póngase de pie. Vamos a leer Queremos saludar a Pablo
Pablo aceptó a Cristo también. Dios bendiga a Pablo, que está mirando el culto y ha aceptado a Jesús. ¿Cuánto nos alegramos? Amén. Capítulo 20, vamos a leerlo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 20, del 1 en adelante. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y le dijo: y también vosotros a la viña, y yo daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? O sea que a Dios no le agradan los haraganes, ¿verdad? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamad a los obreros y pagadle el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado toda la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y le dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, lo azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él les dijo: ¿qué queréis? Ella dijo: ordena que en tu reino se siente estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y
Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos vuestros ojos. Entonces Jesús, compadeciendo, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Oremos. Padre bendito, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias también, Dios mío, por el privilegio que nos has dado de venir al templo, Señor, a adorarte, a traer ofrenda y recibir el consejo de tu palabra. Este día hemos leído este capítulo, Señor, que nos habla, bendito Dios, de la muerte de Cristo, de esta petición de quién quiere ser grande delante de ti. Muchas gracias. También, Señor, queremos orar y pedirte bendición por los hermanos que han reconciliado y los que han aceptado a Cristo a través, Señor, de la transmisión. Por Cándido González, por Pablo y esta otra persona, Señor, que tiene este canal en YouTube, que tú conoces y sabes todas las cosas. Les ponemos en tus manos pidiendo la bendición para ellos, que ellos sean fortalecidos y que ellos puedan continuar en tu camino. El que no tiene una iglesia, busque una iglesia. Lea la Biblia, que es la palabra de Dios. Hable con Dios a través de la oración y Dios bendecirá su vida. Gracias, Padre, porque nos has permitido llegar con esta palabra a donde se encuentran estas personas. Bendito Rey, muchas gracias. Hoy, Dios mío, vamos a marcharnos a nuestras casas, pero nos vamos contentos, bendecidos, felices de haber estado en tu casa. Levante sus manos. Dígale: Dios mío, dame fuerza. Diga conmigo: Espíritu Santo, ayúdame a serte fiel. Guía mis pasos, Señor. Apártame del mal. Que el poder tuyo me guarde. Gracias, Señor. Te pido que lleves a cada uno con bien a nuestras casas. Que nadie, Señor, vaya a tener accidente en la carretera. Que esos carros no vayan a fallar. Que lleguemos a nuestras casas, Señor, a nuestros hogares bendecidos, pidiéndote, Señor, que derrames bendición sobre aquellos que han estado conectados en este culto de principio a fin. Bendice esos hogares, bendice cada uno. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Muchas gracias. Y la iglesia dice: amén.